Hola, buenos días amigos. Bienvenidos al Rincón del Nahual, vuestro hogar. 826 después de Cristo. Viajera del cielo entró al cañón escarpado con una neblina dibujada por una alta estructura rocosa que parecía tocar el cielo. Nunca antes alguien de su tribu se había aventurado tanto en las montañas. Ella era de la tribu Chacopsa, cuyos orígenes genéticos eran mayas, y a sus descendientes se les conocería después como los indios Anasazi del norte de Nuevo México. Su cuerpo delgado y moreno llevaba los tatuajes rituales que la identificaban como líder de los autoconocedores. Los autoconocedores se enfocaban en el desarrollo espiritual de la tribu Chacopsa. Crearon varios rituales, ritos de pasaje, cámaras de meditación o kivas, y eran responsables de guardar los registros referentes a los orígenes, historia y sistemas de creencias de la tribu. Viajera del cielo tenía 34 años. Vestía una piel de venado que le llegaba debajo de las rodillas, collares de turquesa que le adornaban el cuello y piernas. Sobre su corazón estaba la impresión de su mano derecha en tinta violeta, con pequeñas cuentas blancas amarradas que significaban el cielo estrellado, una referencia de su nombre. Su pelo lacio y negro le llegaba debajo del hombro, agarrado con una banda hecha de piel de conejo. La juventud en su cara enmarcaba los ojos de una persona mayor de gran sabiduría. Continuó su descenso hacia el cañón, desde donde las sombras, una estructura rocosa en forma de obelisco, se enrollaba en el cielo azul pálido, como un dedo impertinente bañado en pintura roja, apuntando a las estrellas ocultas. Le había llamado la atención el día anterior. Conforme caminó hacia la torre roja de arenisca, un destello de luz la alarmó. El sol había coronado la cresta del cañón y había encendido el reflejo de un objeto a solo 70 centímetros de ella. De pronto sintió como una invasión. Su cuerpo se paralizó. Sus ojos no se despegaron del objeto brillante, no más grande que una cabeza humana. Primero pensó, era una piedra de plata, pero conforme se acercó se dio cuenta de que estaba cubierta de marcas raras, como serpientes delgadas torciéndose en su superficie, paralizadas, impregnadas como si fueran marcas de garras de oso. Mientras se agachó para acercarse, se dio cuenta de que su color era tanto dorado como plateado, algo que nunca antes había visto. Se acercó más a la superficie brillante. No era un objeto natural, de eso estaba segura. No era de la naturaleza y no era de su tribu. Intrigada por su raro color, por varios minutos empezó a decidir cómo acercarse o si debía hacerlo. Si era sobrenatural, era su tarea darlo a conocer a su gente. Si era una amenaza, era su tarea expulsarlo de su tierra. Como chamán en su tierra ancestral, era su trabajo ser curiosa e incluso enérgica. Viajera del cielo extendió su mano sobre el objeto como si lo bendijera. Sus labios recitaron un viejo verso de su gente. Eres conocido para mí en el gran misterio. Estoy honrada en tu presencia. Su mano empezó a temblar y su cuerpo se estremeció, como si una corriente eléctrica fluyera a través de ella. Su mano estaba dirigida hacia el objeto e involuntariamente lo agarró como si fuera un poderoso imán. Sus dedos apretaban con un reflejo irreprimible. Asió el objeto y lo jaló hacia su pecho. Lo cargó como a un bebé. Todo su cuerpo vibró incontrolablemente mientras lo sostenía. Todo lo que ella sabía, toda experiencia que había tenido, fue extraído. Su mente se vació como un saco de mariposas liberado al viento y se sintió completamente libre de su pasado y futuro. Solo había la breve inmensidad de la hora. Pasaron los minutos sosteniendo el objeto en su pecho, completamente desapercibida de sus acciones. Gradualmente se percató del peso que sostenía. Era pesado, como un niño joven, a pesar de su pequeño tamaño.
Con un poco de esfuerzo lo colocó de vuelta en el suelo. Cuando lo hizo, el objeto vibró casi imperceptiblemente. Las líneas distintivas de la superficie empezaron a desvanecerse. Viajera del cielo se talló los ojos por lo que veía. Hizo un gesto de confusión y temor, pero no se podía mover. Todo se volvió como un sueño y sintió que había caído en una confusión, en el gran misterio de sus antepasados. La luz del cañón pulsó con un ritmo inconfundible de danza hipnótica. Ante sus ojos había 3 hombres altos, de apariencia rara, pero bien parecidos. Sus ojos, de color entre azul, verde y violeta, eran serenos pero radiantes. Sus largas barbas de un blanco puro llegaban a sus pechos. Portaban vestimentas de color esmeralda, extrañamente transparentes, y estaban parados frente a ella como árboles majestuosos. Ella no sintió miedo, porque sabía que no le quedaba otra, rendirse. Somos tu futuro, no solo tu pasado, como ahora crees, dijo el ser de en medio. Ella sintió con la cabeza, tratando de dar a conocer que les había entendido, pero su cuerpo estaba en otra parte, en algún otro mundo que rápidamente había olvidado. Se dio cuenta de que, aunque escuchó sus palabras, sus labios no se movieron. Él le hablaba directamente a su mente, y le habló en un perfecto idioma chacopsano, algo desconocido para un extranjero. Has sido escogida. Ha llegado la hora de que eleves tu mirada del brillo del fuego y que proyectes sombras tú misma. Eres nuestro mensajero en tu mundo, como eres la viajera del cielo. Somos los creadores de tus alas. Juntos redefinimos lo que se ha enseñado. Rehacemos lo que se ha vuelto realidad. Redefinimos lo que siempre ha sido y siempre será tuyo. Ella solo podía observar. Sin dificultad, su corazón se llenó de reverencia hacia estos creadores de alas. Lo habían logrado con su sola presencia. No hay una cosa más divina que otra, dijo el ser. No hay sendero a la primer fuente o gran misterio. Todos los seres están conectados con la primer fuente en este preciso momento. Ella sintió que su voluntad regresó de alguna lejana parte. ¿Quiénes son ustedes? La frase se formó en su mente. Yo soy de la tribu de la luz como tú. Solo nuestros cuerpos son diferentes. Todo lo demás se mantiene en la clara luz de la permanencia. Has venido a este planeta olvidando quién eres y por qué estás aquí. Ahora te acordarás. Ahora nos ayudarás, ya que estás de acuerdo. Ahora tomarás conciencia de la razón de tu ser. Un sonido zumbante sonó sobre su cabeza, como el golpeteo de 1000 pares de alas sin forma, y una espiral de luz descendió del cielo. Dentro de la luz se torcieron, unieron y separaron formas similares a las que había visto en el objeto. Líneas inteligentes, un lenguaje de luz. La luz entró a ella lentamente y pudo sentir la fuente de energía, temblorosa y profunda. La desenvainó como el cincel de un escultor. Fue fácil, nada se impuso, y después ella lo vio. Dentro de ella se liberó una cacofonía de imágenes y le revelaron su futuro. Ella era uno de ellos, los creadores de este objeto. Ella no era de la tribu Chacopsa, era una máscara que usaba. Su verdadero linaje era de las estrellas, de un lugar tan lejano que su luz nunca llegaría a la tierra. Cuando ella volvió en sí, su visión empezó a evaporarse rápidamente, como si su mente fuera un colador y no pudo mantener las imágenes de su futuro. Ella recogió el objeto, acariciándolo con la mano, sabiendo que era su protectora, consciente de que la guiaría a algo que aún no estaba listo para descubrirse, pero ella sabía que su hora había llegado, un momento en que usaría una máscara diferente, la máscara de una mujer con pelo rojo y una curiosa piel blanca. Fue la última imagen que desapareció. Estás entre amigos, no tengas miedo.
relájate y solo escucha nuestras palabras. Lo que te impartimos se almacenará en tu mente para posterior recolección. Cuando despiertes, no recordarás nuestro encuentro. No aceptamos eso, pero es necesario en este momento. Lo que deseas es activar nuestra tecnología, entonó la voz, pero aún no entiendes el contexto en el que nuestra tecnología está colocada en tu planeta. Esta idea vendrá, pero tomará tiempo. Descansa con la seguridad de que estamos observando, esperando e incluso vigilando para proteger tus intereses y los de nuestra misión. ¿Quiénes son ustedes? Somos en lo que te convertirás. Eres lo que hemos sido. Juntos somos lo que define el alma humana. Nuestro nombre traducido a tu idioma es creadores de alas. Estamos compenetrados en la luz de la primer fuente. Viven en la luz más débil que se ha bajado para recibirte. Traemos el lenguaje de unidad a esta luz débil y podrás ver cómo te unirás a una nueva estructura cosmológica, la arquitectura y grandeza que no puedes siquiera imaginar. La nueva espiritualidad tendrá como base un sustrato cosmológico tan profundo que la mente no podrá contenerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos imaginarlo? No has sido capaz de entender el lenguaje de unidad porque no entiendes la totalidad. Tú no entiendes el gran universo en el que vives y respiras. Sus plantas tienen sistemas de raíces que penetran la tierra y beben de su sustancia. De esta forma, todas las plantas están ligadas. Ahora, imagina que cada planta tuviera una raíz secreta, que fuera invisible, pero ésta, no obstante, conectada al centro del planeta. En este punto de convergencia, toda planta está unificada y consciente de que su verdadera identidad es este sistema central de raíces interconectadas y que esta raíz secreta es el cordón umbilical a través del cual la expresión individual se trajo a la superficie terrestre y se liberaron sus conciencias unificadas. De esta misma forma, la humanidad tiene una raíz secreta que se mueve en espiral en la realidad inexplorada del universo central de la primer fuente. Es como un cordón umbilical que conecta la entidad humana con la esencia alimentadora de su creador. La raíz secreta es la poseedora del lenguaje de unidad, y es este lenguaje el que hemos venido a enseñar. Toda vida está fijada con lo que llamaremos un navegador totalidad. Este es tu núcleo de sabiduría. Te atrae a percibir la existencia fragmentaria como un pasaje a la totalidad y unidad. Es eterna y sabe que la raíz secreta existe, aunque parece intangible a tus sentidos humanos. El navegador de totalidad es el motor incansable que conduce la experiencia de vida fragmentaria a la expresión de vida unificada. Es el puente inmutable sobre el cual pasará toda vida. La edad de la iluminación es la edad de vivir en el universo multidimensional y apreciar su totalidad, estructura y perfección, y luego expresar esta apreciación a través de tu cuerpo y mente en el mundo del tiempo y espacio. Estamos aquí para ayudar a seres como tú a primero conceptuar y luego experimentar el universo multidimensional como realmente es, no solo a través del lenguaje de tu mundo, sino a través del lenguaje de unidad, como lo ves en los glifos. Conforme esta experiencia fluya a través de ti, te transformarás. El navegador de totalidad será capaz de depositar una nueva percepción de ti mismo que está alineado con la imagen de la primer fuente. Es esta nueva imagen, emergiendo a través de tu navegador de totalidad, la que cambiará el curso de este sistema planetario. Estamos aquí para acelerar la transformación de esta imagen en la mente de la humanidad. Un sentimiento de que todo el universo estaba enfocado a este evento. Todos los ojos estaban observando. Sintió surgir una pregunta a la superficie. ¿Por qué les interesa que los humanos alcancen esta experiencia, ya sea yo o cualquier otro? ¿Por qué es tan importante que esta nueva imagen, como ustedes le llaman, se acelere en la humanidad?
Si la humanidad entiende que existe esta raíz secreta y que es la poseedora del lenguaje de unidad, entonces la humanidad puede volverse un organizador responsable de más allá de la Tierra, su sistema solar, su galaxia y su universo. La humanidad puede ser administradora del alma humana y transformarse en lo que somos. Todos nosotros estamos, a pesar de nuestra posición en la línea de tiempo evolutiva, codificados para reascender los escalones del universo. Es nuestro camino migratorio, unos inician y terminan antes que otros, pero todos harán el viaje. Entonces, ¿ahora qué? Sigue lo que has descubierto, te guiará a nosotros. La voz se desvaneció hacia el sonido pulsante de los glifos, el bajo zumbido regresó y su mente se relajó en un profundo sueño. Samantha había experimentado esto solo una vez antes y ahora le causaba problemas porque estaba en circunstancias similares. Conocía el objeto, la localización y los objetivos de la búsqueda. Conscientemente sería difícil soltar su conocimiento y simplemente ver y escuchar las imágenes que recibía ella durante la sesión de visión remota. Las imágenes son muy delicadas y frágiles, requieren de absorción completa. De lo contrario, se disipan antes de que se puedan entender y hacer sensibles por reproducción. Rápidamente empezó a ver una imagen surgiendo en la pantalla de su mente. Su jefe se refería a este fenómeno como BS estático, porque la concha cerebral, cuando se encendía por primera vez, a menudo producía una imagen de sí misma en el operario de RV. Tenía algo que ver con su campo eléctrico y su proximidad con la corteza visual. Esta imagen era diferente a todo lo que ella había visto antes. Se formaron tres formas nebulosas que parecían rectángulos verdes flotando en una luz café grisácea. Como reflejo, el ojo de su mente se entrecerró hacia las formas difusas, esperando poder resolver la forma y su propósito, pero nada de lo que hizo tuvo efecto. Tenían un ligero parecido a puertas, aunque no intuyó que ese era su propósito. Los rectángulos suspendidos en el espacio empezaron a girar, cada uno en diferentes direcciones. El primero permaneció vertical, girando en sentido opuesto a las manecillas. El segundo rotaba longitudinalmente, como un molino de viento, y el tercero giró en sentido de las manecillas en plano vertical. Sin preocupación se percató que el artefacto estaba zumbando y que estaba conectado a la imagen el movimiento que ella vio. Decidió probar la hipótesis de la puerta y se acercó a los objetos. Cuando se acercó se detuvieron y el zumbido cesó. Pensó en parar la sesión, pero había algo en la manera en que estas formas rectangulares le llamaron la atención. Había una presencia, un poder que exudaban, con el que ella nunca antes se había encontrado. Parecía natural y no natural a la vez, y fue esta paradoja lo que la atrajo. Samantha alcanzó a tocar el objeto de en medio y cuando lo hizo cambió de forma. Empezó a tomar características humanas masculinas, de edad, alto, barbado, con apariencia de un hechicero, con ojos que se clavaron en los suyos con tal intensidad que ella solo pudo apartarse. «No nos temas», una voz llenó su ser, reverberando por dentro. Fue como si a cada célula de su cuerpo le hubieran crecido oídos. «Somos lo que buscas, lo que siempre has buscado», continuó la voz. Era autoritaria y sin embargo gentil. «Estás siendo guiada en este preciso momento a encontrar lo que te hemos dejado. Ya está dentro de tu alcance y cuando veas que tus dedos lo toquen, ciérralos bien sin dudar, sin miedo. Te decimos que es el único camino, la única forma». Las palabras dieron paso al silencio. Samantha miró de nuevo al ser que estaba ante ella. Se había regresado a la forma de rectángulo, flotando como una puerta verde y sin rasgos distintivos. Ella habló por puro instinto. «¿Qué hay dentro de nuestro alcance?» «El camino hacia nuestro mundo», contestó la voz. «¿Su mundo?», dijo ella sin pensar. «Solo encontrarás a nuestro mundo si procedes sin miedo. Es la única barrera impenetrable hacia nuestro mundo». «¿Por qué quieren que encontremos su mundo?», preguntó Samantha, percatada de que su voz sonó perpleja. «Perdón».
Hemos estado dentro de tu especie desde su creación, en este planeta que ustedes llaman Tierra. Estamos codificados dentro de su ADN, codificados dentro de las estructuras invisibles que rodean y soportan su ADN. Nuestro mundo está tanto dentro de ustedes y más lejano que lo que tu mente puede comprender. Ustedes encontrarán nuestro mundo porque necesitan nuestra ayuda para despertar una parte de su naturaleza que está escondida a la vista, detrás de los lenguajes de su mundo. ¿Escondida? ¿En qué sentido?, preguntó Samantha. La superficie del rectángulo del centro se llenó con una imagen de la Tierra, rodeado de un enrejado de filamentos luminosos. Era como si una película en tercera dimensión se proyectara en su superficie. Tu planeta es del interés de una especie extraterrestre de la que ustedes no tienen conocimiento en este momento. Es una especie más avanzada y más peligrosa que lo que pueda imaginar el ciudadano promedio de tu mundo. Si la raza humana está destinada a ser la administradora de esta librería genética llamada Tierra, la cual cultivamos y exportamos cuidadosamente para esta galaxia, entonces necesitará defenderse de esta raza depredadora. La imagen de la Tierra se alargó como si una cámara hiciera un acercamiento lentamente a la diminuta esfera, flotando en la inmensidad de un espacio teñido de negro. Samantha empezó a notar varias luces vibrantes que parecían marcar lugares estratégicos en el planeta. Sus ojos se centraron en el área general de Nuevo México, donde vio una marca de señalización. Lo desconocido para ustedes, continuó la voz, es que su planeta es parte de un universo interconectado, que opera en un caos ordenado afuera de las construcciones, instrumentos, tecnologías e inventos de sus científicos. Hay algo debajo de la partícula y onda, debajo del subconsciente, debajo de la resonancia espiritual de los grandes maestros de la Tierra, y este lenguaje de unidad permanece oculto para ustedes. Está codificado en su ADN. Nosotros lo hicimos, y nosotros colocamos los activadores dentro de su ADN, que despierta su habilidad de sobrevivir un cambio en su maquillaje genético. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos hacer un cambio genético? Ella no podía contener su escepticismo, pero mientras hablaba podía sentir que el temor empezaba a surgir. Con lo que fuera que ella estaba interactuando era desconocido y sabía que era una locura confiar en algo o alguien en una sección de ERV autodirigida. Pronto lo descubrirás, contestó la voz. Después de este encuentro sentirás una nueva confianza en tus poderes de investigación. Este es el elemento que te mantendrá en un estado de duda y miedo que te confrontarán en las próximas semanas, en un nivel que nunca has visto. Eres una entidad holográfica que está entrelazada completamente a todas las cosas y cuando tocas este sentimiento despiertas una frecuencia de tu conciencia que te guiará a nuestro mundo. No tienes motivo para creernos, sin embargo sabes que nuestras palabras no tienen otro propósito que despertar una parte de ustedes, dormida por mucho tiempo. Somos los creadores de alas, te dejamos en la luz que es única. Los rectángulos se desvanecieron en una luz verde dorada que llenó completamente su visión. El sonido de la voz distante de Andrew rompió su concentración y recobró su compostura humana, débilmente consciente de que había perdido contacto con la fuerza más asombrosa que había visto en su vida. Los cambiantes modelos de existencia. Filosofía de los hacedores de alas. Cámara 1. La conciencia del soberano integral es el destino que llama al instrumento humano hacia el interior de la realidad del primer creador. Todo el vagabundeo de la conciencia humana desde la realidad fuente ha eliminado los rasgos urgentes de la realidad fuente mediante la amplificación de la mente lógica y la persistente creencia en el lenguaje de limitación que fluye desde los controles externos de la jerarquía. La realidad fuente escondida detrás del lenguaje se volvió gradualmente iluminada por los profetas de tu mundo y así ha tomado la imagen del lenguaje, más que la expresión de sus rasgos apremiantes. El lenguaje es el proveedor de limitación, es el peón de la tiranía y la trampa. Virtualmente, todas las entidades dentro del universo de tiempo-espacio desean preservar una dependencia sobre una jerarquía que se extienda
entre el individuo y las características apremiantes de la realidad fuente. Es la jerarquía que utiliza el lenguaje como una forma de limitación estructural, aunque en términos relativos pueda parecer ser liberador y dador de poder. La realidad fuente u original es la morada del primer creador y baila fuera de las estructuras de cualquier lenguaje. Es completa dentro de sí misma y tiene un singular propósito de demostrar el potencial colectivo de todas las especies dentro del universo de la totalidad. Es el arquetipo de perfección, es el patrón portador del diseño innato de cada entidad y último destino. Su esencia está más allá de la concepción, que la tendencia del instrumento humano es recurrir al lenguaje externo y finalmente a la jerarquía para definir la realidad fuente u original. La jerarquía, mediante la provisión de un modelo de evolución salvador de existencia, ha intentado guiar el desarrollo de todas las entidades a lo largo y ancho del universo de la totalidad. La conexión entre el individuo y la fuente está sutilmente socavada a través de las capas del lenguaje, manipulación de sistema de creencias y rituales de control diseñados por la jerarquía para intervenir entre la esencia espiritual de las entidades y su fuente, el primer creador. Cada individuo debe conocerse a sí mismo para ser libre de todas las formas de seguridad externas. Esto no quiere decir que uno no debe confiar en los demás o agruparse en alianzas o amistades y comunidades. Es simplemente una advertencia de que la verdad relativa está constantemente cambiando en manos de aquellos que desean el control. Cuando la jerarquía retiene información, los centros interpretativos para la verdad relativa son posicionados para adquirir y mantener el poder más que dispensar el poder de la fuente equitativamente. Hay tantas capas de verdad relativa que si escuchas el lenguaje de lo externo, más probablemente abandones tu propio poder en favor de la proclamación del lenguaje. El lenguaje es seductivo para los manejos del ego de poder y control, así también como la inclinación de la mente a rendirse a y creer en el lenguaje de lo externo. Puede engañar lo ingenuo en imágenes e ideas creíbles, reales o imaginarias, para mantener a los individuos en un cautiverio de una verdad menor, o mantener individuos sosteniendo la jerarquía incluso cuando ya no sirva más a un propósito. El tiempo se acerca rápido, en que los velos de control a todos los niveles de la jerarquía serán considerados obsoletos por entidades que están destinadas a derribar los velos y permitir el poder soberano que prevalezca sobre el poder de la jerarquía. Hay entidades que han tramado su existencia futura sobre la Tierra y están destinadas a demostrar la verdad de la igualdad original entre todas las entidades a todos los niveles de expresión. Se volverá el propósito fundamental de la jerarquía parecer ser la salvadora de la conciencia más que la custodia de la conciencia. Están aquellos presentes quienes asegurarán que la cortina caiga rápidamente para aquellos que estén listos para ser iguales con su fuente, estén dispuestos a bordear los caminos angulosos de la jerarquía y abrazar su divinidad y expresiones soberanas de su realidad fuente u original. La jerarquía representa diversos intereses, percepciones de la realidad y motivos de acción. Es la diversidad que causa que la jerarquía se vuelva inefectiva en guiar a los individuos a su estado de igualdad con el primer creador. Sin embargo, esta diversidad es también lo que permite a la jerarquía atraer e inicialmente despertar tal amplitud de individuos a sus energías espirituales y centros intuitivos. No obstante, la jerarquía se ha atrapado a sí misma en la diversidad y vasta especialización que le impide evolucionar desde una ardua escalera de evolución hacia un río jovial de luz que está alineado con el propósito de facultar a las entidades hacia la igualdad de la fuente. El concepto de Salvador resulta de sentimientos de inadecuación que constantemente surge dentro de la conciencia masiva de la humanidad a través de la mente genética. Estos sentimientos están relacionados a la fragmentación del instrumento humano y su incapacidad, mientras están fragmentados de
completamente así su perspectiva de totalidad y alcanzar su origen divino y aceptarse a sí mismo como igual con el primer creador. De esta manera se terminaría la búsqueda eterna de ser salvado de la inadecuación e inseguridad que resulta de la fragmentación del instrumento humano. El motivo de evolucionar la conciencia deriva del sentimiento de ser menos que completo, y en particular el sentimiento de estar desconectado del primer creador debido a un juicio imperfecto causado por la fragmentación del instrumento humano. Es mediante estos sentimientos que la fragmentación se perpetúa a sí misma para todas las especies y es pasada a la mente genética, la que es el fundamento compartido del instrumento humano. La mente genética de la especie humana es el componente más poderoso de la jerarquía y está formado por las meras condiciones del instrumento humano de vivir en un tridimensional contexto, de 5 sentidos que todo lo abarca. Cuando la entidad entra inicialmente a un instrumento humano en el nacimiento, es inmediatamente fragmentada en un espectro físico, emocional y mental de percepción y expresión. Desde ese día en adelante, la entidad es cuidadosamente condicionada a adaptarse a y navegar dentro del contexto tridimensional y de 5 sentidos de la Tierra. En efecto, la entidad fracciona intencionalmente su conciencia para experimentar la separación de la totalidad. En este estado de separación, la entidad se ha discapacitado a sí misma por el propósito de una nueva experiencia y un más profundo entendimiento del diseño primordial o gran visión del primer creador. A través de este entendimiento más profundo, la entidad puede, mediante el instrumento humano, transformar el contexto tridimensional en un autoconsciente, componente integrado del universo de la totalidad. Este magnífico y determinado empeño produce la urgencia dentro del instrumento humano de buscar su totalidad y reexperimentar su conexión divina con el primer creador. Esta búsqueda en gran medida es el combustible que dirige al individuo a buscar y explorar el modelo de existencia-evolución salvador. Provee al individuo con la motivación de buscar ayuda y guía para un específico subgrupo de la jerarquía y al hacerlo desarrollar un sentido de pertenencia y unidad. Es este mismo sentido de pertenencia y unidad lo que ayuda a catalizar una creciente conciencia de la subyacente unión entre el instrumento humano, la conciencia de la entidad, el universo de la totalidad, la fuente de la inteligencia y el primer creador. Es por esto que el modelo de evolución salvador es tan crítico como componente del gran experimento. Es la etapa en donde el instrumento humano desarrolla un sentido de unidad y pertenencia, un sentido de relación con alguna gran y abarcativa visión. Es por ello que la jerarquía alimenta a los salvadores. Es también el por qué los sentimientos de inadecuación e inseguridad son desarrollados y nutridos por la jerarquía. En realidad, apresura la unificación de la humanidad, la que a su vez acelerará y conducirá a la unificación de la humanidad con el universo de la totalidad. Los líderes espirituales son capaces de mirar profundamente debajo de la superficie de la realidad de la vida y experimentar cuál intrincadamente conectada está cada forma de vida y cómo esta composición de vida es inteligente, más allá de las capacidades del instrumento humano de percibir y experimentar. Es por esta condición que los líderes espirituales solo pueden interpretar la realidad mediante sus habilidades personales de percibir y expresar la profunda e ilimitada inteligencia de la vida. Nadie es capaz de articular la profundidad dimensional de la vida y su amplitud con herramientas del lenguaje. Ellas solo pueden, a lo sumo, describir su interpretación o sus impresiones. Cada humano es capaz, en diversos grados, de mirar más allá de la superficie de la realidad de la vida y percibir y expresar sus interpretaciones personales del universo de la totalidad. Ellos solo requieren del tiempo y la intención para desarrollar sus propias interpretaciones, y esto es precisamente lo que todos los grandes líderes espirituales han enseñado. El sentido más profundo de la vida no es un absoluto para ser experimentado por unos pocos elegidos, sino una evolutiva y dinámica inteligencia que usa tantos rostros como formas de vida existen.
ninguna forma de vida o especie tiene el portal exclusivo al universo de la totalidad, en el cual el primer creador se expresa a sí mismo en toda su majestuosidad. El portal es compartido con todo, porque el primer creador está en todas las cosas. Los grandes líderes espirituales de la Tierra han, en su propia forma, interpretado el universo de la totalidad y el rol de la humanidad dentro de él. Al hacerlo, sus interpretaciones, debido a que fueron articuladas con autoridad y profundidad de visión, se convirtieron en blancos de debate entre varios subgrupos de la jerarquía. Este debate y proceso de búsqueda crea una polaridad de creencias. Un comprensivo grupo emergerá para defender y embellecer la interpretación particular de su líder, mientras todos los demás se aferrarán a él en desprecio a creencias previamente sostenidas. Este peculiar método de crear una religión que está fijada en la interpretación del Salvador o profeta sobre el universo de la totalidad es única a una especie que está explorando el modelo de existencia de evolución salvador. Los líderes espirituales que son reconocidos como grandes profetas o salvadores han producido una visión del universo de la totalidad más allá de lo que corrientemente fuera definido por la jerarquía. Crearon un nuevo portal hacia el universo de la totalidad y estuvieron dispuestos a compartir su visión pese al debate o probable ridículo. Estos hombres y mujeres fueron pilares para la humanidad para explorar nuevas facetas de sí misma, para enganchar una parte de su conciencia universal que era esencial en aquel particular tiempo de su ciclo evolutivo. Pero las interpretaciones de los líderes muy frecuentemente son interpretadas por sus seguidores, quienes desean crear una religión o secta, y la visión silenciosamente retrocede en manos de la jerarquía, donde se vuelve desvitalizada por el simple hecho de que está conectada a una estructura masiva que tanto protege como promueve. El primer creador está conectado a los individuos, no a las organizaciones. Así la jerarquía está desconectada a la fuente en una vital y dinámica forma. La jerarquía está más conectada a su propio deseo de ayudar, servir o desarrollar una función que permita el uso del poder para impulsar hacia la visión de sus líderes. En sí mismo no está equivocada o mal guiada. Es todo parte del diseño primario que orquesta el desarrollo de la conciencia desde la fuente primaria a la entidad y de la entidad a la fuente colectiva. Esta es la espiral de integración que engendra totalidad y belleza gradual dentro de la fuente inteligente. Lo que la jerarquía ha etiquetado relajadamente como espíritu viene tan cerca como cualquier palabra al símbolo de la inteligencia fuente. La inteligencia fuente habita todos los campos de vibración como una extensión de la fuente. Es el emisario del primer creador, que se entreteje con la jerarquía como su contrapeso. La fuente inteligente es el factor de integridad y alineación, que asegura que la jerarquía está sirviendo su propósito dentro del diseño primario. La fuente inteligente es, en efecto, el científico que supervisa el gran experimento y establece el criterio, selecciona las variables, monitorea los resultados y evalúa los resultados alternativos en el laboratorio de tiempo y espacio. El gran experimento es la constante transformación y expansión de la inteligencia fuente a través de todas las entidades en todas las dimensiones de la existencia. Es el propósito del gran experimento probar modelos alternativos de existencia para determinar con cierta seguridad el modelo más capaz de unificar la conciencia sin chocar con la soberanía de la entidad y el primer creador. El gran experimento está compuesto de varios estadios que interconectan conduciendo al gran misterio. La mayoría de estos diferentes estadios están siendo simultáneamente desempeñados dentro del universo del tiempo-espacio para preparar al universo para la inminente expansión de la realidad fuente en todas las dimensiones de la existencia. En el caso de la Tierra, este es el estadio de existencia que promueve la conexión clara de la conciencia individual a los apremiantes rasgos de la realidad fuente, sin la intervención de una jerarquía de ninguna clase. Esto es cuando los mitos y fábulas de la historia se paran ante la luz y se hacen conocidas como realmente son y han sido. Este es el tiempo cuando el lenguaje será transmutado en una nueva forma de comunicación que exhiba los apremiantes rasgos de la realidad fuente, en un arte de energía y vibración que quiebre todas las barreras de control.
Es tiempo de reconocer que la jerarquía se extiende a lo largo del cosmos, hasta los mismos bordes del descubrimiento. Tiene ramas que se extienden desde cada sistema estelar, cada dimensión conocida, y virtualmente todas las formas de vida son hojas de este vasto árbol cosmológico. Esto contribuye al gran adoctrinamiento de especies, espíritus, planetas y estrellas, mientras cada uno evoluciona a través de las ramas del árbol. Así, la jerarquía es un ensamblaje de apariencias que desean invertir sus energías en soporte de un subgrupo que ha anidado en algún lugar dentro de la más grande de las estructuras, la jerarquía. El servicio es el motivo operacional de la jerarquía y en la mayoría de los casos esto se traduce en el concepto de salvador y ordenamiento de maestro-estudiante del universo. La jerarquía está compuesta por todas las entidades de todos los motivos que han vinculado sus energías dentro de subgrupos. Estos subgrupos son ramas independientes del vasto árbol cosmológico que abarca todas las cosas fuera de la realidad fuente. Las raíces del árbol están atadas en el suelo de la memoria genética e instintos subconscientes. En la base del árbol, las primeras ramas brotan y son las más viejas, representando las religiones nativas de las especies. Las ramas del medio son las religiones ortodoxas e instituciones, mientras que las ramas de arriba representan los sistemas de creencias contemporáneos que están recién emergiendo a lo largo del universo. El árbol completo, en su definición, es la jerarquía, y su semilla fue inicialmente concebida, plantada y nutrida por la inteligencia fuente para el propósito de estimular el gran experimento. Este es el experimento de transformación versus evolución. La evolución es el arduo y constante proceso de cambiar posiciones dentro de la jerarquía, siempre evaluando tu posición presente en relación a una nueva que te atraiga. La transformación es simplemente el reconocimiento de que hay caminos acelerados que saltean la jerarquía, conduciendo a la maestría soberana más que al interdependiente salvador, y que estos nuevos caminos pueden ser accedidos mediante la experiencia directa del mismo tono o vibración que está presente dentro de todas las entidades. Este tono o vibración no es lo que más comúnmente es referido como la música de las esferas o la vibración del espíritu moviéndose a través del universo en resonancia con la intención de la fuente. Es una vibración que mantiene juntos los tres principios de la experiencia transformacional: relación con el universo mediante la gratitud, observancia de la fuente en todas las cosas y la nutrición de la vida. La aplicación de estos principios en una ecuación específica de conducta desconecta a una entidad de los elementos controladores de la jerarquía. ¿Cómo puede la jerarquía actuar en el rol de un centro interpretativo de verdad sin manipular a las entidades y así oscurecer su libre voluntad? El gran experimento fue diseñado con libre voluntad como su método primario de obtener auténtica información que pueda ser usada para expandir la realidad fuente a todas las dimensiones de la existencia. La libre voluntad es la hebra de autenticidad que impregna valor en las varias pruebas dentro del gran experimento. La jerarquía o cualquier otra estructura externa nunca puede arriesgar la libre voluntad. Solo la entidad puede elegir su realidad, y este es el principio fundamental de libre voluntad. La libre voluntad no es oscurecida simplemente porque una entidad es presentada con realidades alternativas o verdades relativas que demoran su reconocimiento de igualdad con la fuente. Es la elección de la entidad de invertirse a sí misma en cuentas externas de realidad en lugar de ahondar dentro de sus propios recursos y crear una realidad que es soberana. El valor de la libre voluntad está siempre expandiéndose mientras te mueves hacia la soberanía y de la misma manera siempre está disminuyendo mientras te mueves hacia dependencias externas. La elección entre soberanía y dependencia externa es la base de la libre voluntad y no hay estructura o fuente externa que pueda eliminar esta elección básica. Es una elección interior que, sin importar las circunstancias resultantes, es incapaz de ser negada por nada externo. El universo de la totalidad abarca todas las dimensiones incluyendo la realidad fuente y por consiguiente todas las realidades están contenidas en allí dentro. En esta incomprensible diversidad, cada entidad está provista de una estructura
que define su libre voluntad en términos de su relación con la realidad fuente. Cada una de estas estructuras varía en latitud de elección, pero cada una está conectada dentro de la superestructura de la jerarquía. La realidad sin estructura de la realidad fuente es donde la libre voluntad fue inicialmente concebida, y cuando el principio se expandió en el universo tiempo-espacio, como una hebra de autenticidad, se volvió cada vez más dependiente sobre el reconocimiento de la entidad de su totalidad en relación a la inteligencia fuente. Si la entidad fue fragmentada en sus partes componentes, su comprensión de la libre voluntad fue limitada a aquella que la jerarquía circunscribía. Si la entidad es un consciente colectivo reconociendo su soberana totalidad, el principio de libre voluntad fue una forma de estructura que era innecesaria, como una fogata en días de verano. Cuando las entidades desconocen su totalidad, la estructura ocurrirá como una forma de seguridad autoimpuesta. A través de este continuo desarrollo de un universo estructurado y ordenado, las entidades definieron sus bordes, sus límites, mediante la expresión de su inseguridad. Ellos gradualmente se volvieron piezas de su totalidad y como pedazos de vidrio de un hermoso florero mantuvieron poca semejanza a su belleza agregada. Si fueras a percibir el origen de tu existencia, indudablemente verías cuán vasta es la entidad. Si pudieras perforar los velos que cubren tu destino, entenderías cuánto más vasto te volverás. Entre estos dos puntos de existencia, origen y destino, la entidad es siempre el contenedor vibrante de la inteligencia fuente. Se ha permitido voluntariamente explorar los universos de espacio-tiempo como una avanzada del primer creador. Por consiguiente, mientras la jerarquía puede oscurecer la comprensión de la totalidad de la entidad, es la entidad que se ha rendido, por opción, a escuchar el lenguaje de la limitación, las proclamaciones de lo externo, y se ha seducido por el modelo de evolución salvador. ¿Por qué no ha provisto la jerarquía el modelo alternativo de transformación maestría y permitido a la entidad elegir y al hacerlo ejercitar verdaderamente su libre voluntad? Es porque la jerarquía, como la mayoría de las entidades, no es consciente de su totalidad. Sus fragmentos o subgrupos están completamente devotos a los límites. Donde hay límites que definen y limitan, también hay estructura. Donde está profundamente arraigada la estructura, hay una penetrante creencia de que la transformación es imposible. Naturalmente, el universo de tiempo-espacio conforma la matriz de proyección de creencia, y el mismo concepto de transformación es removido de la realidad de la jerarquía. De este modo, la jerarquía es incapaz de incluso conceptuar el modelo de transformación maestría con ninguna precisión, menos informar a la entidad que existen alternativas que surgen de la inteligencia fuente. La jerarquía no es responsable de esta condición, cada entidad lo es. El modelo dominante de la inteligencia fuente es fundamental. Existe antes que la jerarquía. Es la entidad que ha elegido explorar el modelo de existencia de la jerarquía por el propósito de participar en el gran experimento y asistir en el surgimiento del modelo de existencia de síntesis. La jerarquía es bastante benigna como fuerza manipulativa y meramente representa un ingrediente clave en la receta de totalidad que está transformando la entidad para llegar más allá de su rol como un contenedor vibrante de la inteligencia fuente y convertirse en el puente en la expansión de la realidad fuente en los universos de espacio-tiempo. Hay una creencia antigua, nacida de la jerarquía, que los universos de tiempo-espacio ascenderán a la realidad fuente y que el instrumento humano de amor acompañará este proceso de ascensión. Sin embargo, es la realidad fuente que se está expandiendo para abarcar los universos tiempo-espacio, con el propósito de alinear todas las entidades con el modelo de existencia de síntesis. La inteligencia fuente está despejando los velos que esconden el verdadero significado del modelo de expresión de la entidad en los universos de tiempo-espacio. Cuando esto ocurra, la entidad poseerá igualdad fuente en todas las dimensiones y campos de vibración, y sus componentes serán unidos para la plena expresión de su perspectiva soberana. La transformación de la entidad es el sendero dentro de la totalidad y el reconocimiento de que el modelo de expresión de la entidad es un compuesto de formas y de no formas que está unificado en una energía, una conciencia. Cuando los fragmentos están alienados
e interconectados, la entidad se convierte en el instrumento que facilita la expansión de la realidad fuente. Así, la entidad no asciende desde los universos del tiempo-espacio, sino más bien se combina en un estado de totalidad donde su expresión soberana puede asistir en la expansión o en un contexto diferente, el descenso de la realidad fuente en los universos de espacio-tiempo. La ascensión está frecuentemente construida como el resultado natural de la evolución, que todos los sistemas planetarios y especies están evolucionando al punto donde ascienden desde la limitación y que eventualmente los universos de espacio-tiempo de algún modo se plegarían en la realidad fuente y cesarían de existir como campos de vibración. En realidad es completamente lo opuesto. La realidad fuente está descendiendo, es inclusiva de todas las cosas, y es la intención de la fuente expandirse, no retraerse. La entidad transforma la totalidad dentro de la cuna del universo de tiempo-espacio, y al hacerlo se convierte en el accesorio de la intención de la realidad fuente de expandirse. ¿Puedes ver la perfección de este diseño primordial? ¿Puedes sentir el cambio de la matriz desde la cual tu realidad es moldeada? ¿No puedes incluso entender que tú, el instrumento humano, consistes de una componenda que está individualizada como un solo punto de energía pura y aún vivir en muchos lugares dentro de muchas dimensiones simultáneamente? Solo dentro de la entidad es descubierto el lugar de la transformación donde el ser sin forma puede entrar y comunicarse con sus varias expresiones de forma. El sin forma es el observador eterno que vive detrás del velo de la forma y comprensión, y atrae la sabiduría del tiempo del manantial de planetas. Es el punto de origen desde donde la inteligencia fuente fluye. El observador eterno es el único centro interpretativo real para la entidad. Es el único sistema guía que puede impulsar a la entidad hacia su totalidad. De esta manera, la entidad está compuesta tanto de la entidad sin forma, de la inteligencia fuente y la identidad con forma de la energía densificada. Mientras que la sin forma es una, la identidad con forma está dividida en muchos fragmentos de expresión que aíslan su conciencia como islas de percepción y expresión. Esta condición resulta en la negación por parte de la entidad de la naturaleza de su vasta y gloriosa existencia. En el instrumento humano, la entidad en su mayor parte es silenciosa e inmóvil. Aparece como un fugaz susurro de regocijo que te toca como el viento de la montaña. Es más como un océano profundo. A pesar de eso, la entidad se hace presente en el universo de tiempo-espacio como una precursora de la expansión de la realidad fuente. Se está empezando a hacerse conocer como verdaderamente es. Muchos sienten la sombra de su entidad mientras se aproxima. Consignan todo tipo de formas para definir esta sombra, escasamente creyendo en ella como la portaantorcha de su ser total. Es acá donde todos los votos de fidelidad, todas las ceremonias de amor y todos los sentimientos de esperanza deberían estar centrados y entregados a la entidad soberana que cada uno de nosotros es. La razón primaria de que el modelo de evolución salvador de la jerarquía sea tan coercitivo es porque la entidad se ha vuelto fragmentada en cómo percibe su ser total. El observador eterno que vive a través del instrumento humano es ilusorio a la mente condicionada del tiempo-espacio. No obstante, es la mente la que intenta alcanzar y tocar esta sutil vibración de igualdad fuente que está por siempre encendida por la inteligencia fuente. Sin embargo, la mente está muy condicionada y debilitada para darse cuenta del alcance de la entidad que existe más allá de las sombras de la intuición. Es por esta razón que la especie está explorando el modelo de existencia de evolución salvador. Tienen poca o ninguna concepción de su totalidad y requieren de un salvador y del aclimatado proceso de evolución para traerles seguridad y felicidad. Es una condición natural de una especie tener el deseo implantado por la jerarquía de ser salvada y de ser un salvador. Esta condición resulta en el ordenamiento estudiante maestro del universo y es un ladrillo de la evolución y la esencia misma de la existencia estructural de la jerarquía. Mientras, algunas especies recurren al drama de la supervivencia para catalizar su progreso evolutivo. Otras especies recurren al drama de ser salvadas y ser salvadores. El drama del salvador es una expresión
de entidades soberanas que están preocupadas por el proceso evolutivo y no está confinado a un contexto religioso, pero ciertamente se refiere a todas las facetas de la vida de uno. Como hay verdades relativas, hay libertades relativas. Si estás evolucionando a través del proceso jerárquico, ganas un siempre creciente sentido de libertad. Sin embargo, aún sigues controlado por la vibración de las apariencias mediante lenguajes, formas de pensamiento, frecuencias de color y sonido, y los aparentemente indelebles artefactos de la mente genética. Cada uno de estos elementos puede causarle al instrumento humano confianza en la jerarquía, mientras cubre un sentido de inequidad entre tú y tu fuente. La ecuación subyacente del proceso evolutivo es instrumento humano más jerarquía igual a conexión con Dios. En el caso del proceso transformación es entidad más inteligencia fuente igual a igualdad con la primera fuente. La inteligencia fuente, aunque generalmente se manifiesta como una vibración de igualdad, está sujeta a la voluntad del primer creador, y como la intención de la fuente cambia a través de las diversas etapas del gran experimento, la inteligencia fuente cambia también su forma de manifestación. Este cambio está ocurriendo ahora dentro de los mundos de tiempo y espacio porque el primer creador está disponiendo el escenario de la integración de los dos modelos primarios de existencia, evolución salvador y transformación maestría, dentro del gran experimento. Ha llegado el tiempo de integrar el modelo dominante de la jerarquía, evolución salvador, con el modelo dominante de la inteligencia fuente, transformación maestría. Esta integración solo puede ser alcanzada al nivel de la entidad, no puede ocurrir dentro del contexto del instrumento humano o en un aspecto de la jerarquía. Solo la entidad, la totalidad de la interdimensionalidad soberana imbuida con la inteligencia fuente, puede facilitar y completamente experimentar la integración de estos dos modelos de existencia. Esta forma de integración ocurre cuando la entidad explora completamente los dos modelos y desarrolla un modelo síntesis que posiciona al Salvador como un rol interno de la entidad para salvarse a sí misma y no se recuesta en externos para realizar esta tarea liberadora. Este acto de autosuficiencia empieza a integrar la idea de Salvador con la realización de la maestría. El próximo paso es integrar el progreso creciente basado en el tiempo del modelo evolutivo, con la realización basada en la aceptación del modelo transformacional. Esto es hecho cuando la entidad está completamente convencida que la experiencia y la utilización de su totalidad puede solo ocurrir cuando está completamente desapegada de las distintas estructuras de la jerarquía. Mientras la entidad asume el rol de liberación personal, eso no significa que la jerarquía deba ser eludida o evitada. La jerarquía es un instrumento admirable, es simbólico del cuerpo del primer creador, permitiéndole sumergirse dentro de los universos de tiempo-espacio, de forma similar a como el instrumento humano permite a la entidad funcionar fuera de la realidad fuente. La jerarquía es un vehículo de transformación incluso cuando actúa para suprimir la información y mantener a las especies en obediencia a su mano controladora. Es parte de la antigua fórmula que prepara un nuevo universo para el modelo de síntesis de existencia y membresía en el universo de la totalidad. La combinación de autosalvador y desapego de la jerarquía inicia la manifestación del modelo de síntesis. El modelo de síntesis es el próximo resultado del gran experimento, y en ciertos campos vibracionales del universo multidimensional hay entidades que actualmente están experimentando esta etapa del experimento como precursores del modelo de la entidad de individualización fuente. Estas entidades están específicamente diseñadas para transmitir esta experiencia futura en símbolos de comunicación y principios de vida que faciliten el cruce de los dos modelos de existencia. Más allá del diseño inicial y construcción de estos puentes, estas entidades permanecerán desconocidas por largo tiempo. Si fueran a hacer algo más, rápidamente se convertirían en un aditamiento de la jerarquía y su misión podría volverse comprometida. Estas entidades soberanas no están presentes en el universo de tiempo-espacio para ser maestros formales. Están presentes para ser catalizadores y diseñadores. Están para asegurar que se permita que la inteligencia fuente equilibre la fuerza dominante de la jerarquía y su modelo de evolución salvador. Ellas no van a crear un nuevo sistema de creencias.
En lugar de ello, se focalizarán en desarrollar nuevos símbolos de comunicación mediante varias formas de arte que faciliten el desapego de la entidad de los aspectos controladores de la jerarquía. Las entidades soberanas demostrarán también la facilidad natural de entretejer los dos estándares primarios de existencia en un modelo de síntesis. En la avanzada época del desarrollo humano, las entidades diseñarán colectivamente nuevos senderos más allá del modelo de existencia de síntesis, para que una nueva jerarquía pueda ser construida, adaptada a la información de la inteligencia fuente. Esta nueva jerarquía será moldeada del conocimiento ganado de los grandes experimentos de los universos de tiempo-espacio, y el ciclo cósmico se regenerará a sí mismo en un nuevo campo de vibración y existencia. Este nuevo modelo de existencia resiste definición alguna, y las palabras símbolos son completamente inadecuadas para descubrir incluso las sombras delineantes de esta nueva forma de existencia que está emergiendo del modelo de existencia en tu tiempo futuro. Los Wingmakers son un pequeño grupo de entidades soberanas que han diseñado cápsulas de tiempo que son catalíticas en formar una perspectiva de soberano integral. Cada cápsula de tiempo es, en realidad, un sistema de selección que atrae entidades específicas para usar su instrumento humano en totalidad y por completo. Esto desarrolla su sexto y séptimo sentidos, que los habilita a aprender cómo pararse fuera del tiempo y del control de la jerarquía. Cuando ellos pueden hacer esto, pueden diseñar el modelo de síntesis de existencia dentro del sistema jerárquico de la Tierra. Estas entidades estarán transformando los universos tiempo-espacio de peldaños de conciencia e inclusiones de la realidad fuente. En otras palabras, la realidad fuente se extenderá en los universos de tiempo-espacio y todas las formas de vida allí dentro experimentarán esta extensión mediante una nueva estructura jerárquica que está completamente alineada con la inteligencia fuente. Lo que algunos llaman el cielo en la tierra es meramente un mero atisbo de este inminente tiempo futuro. Lo que está verdaderamente emplazándose en los universos de tiempo-espacio es la expansión de la realidad fuente a través de la accesibilidad de la información de la inteligencia fuente a todas las entidades sin importar su forma o estructura. Cuando esta accesibilidad esté completa y los códigos fuente estén completamente activados, todas las entidades serán parte de una nueva estructura cosmológica. Esta nueva estructura invocará el próximo modelo de existencia, el que ya está siendo desarrollado dentro de la realidad fuente por la inteligencia fuente y las entidades soberanas. Lo que está siendo activado ahora sobre el universo tiempo-espacio son las preparaciones iniciales para estos cambios en el modelo de existencia. Más específicamente sobre la Tierra, estos modelos de existencia serán simultáneamente desempeñados durante la próxima época de tiempo. Como siempre, será la elección de la entidad cuál modelo abrazará como la realidad. Estos varios modelos de existencia ocurrirán generalmente en una secuencia predeterminada, pero no necesariamente en un marco de tiempo predeterminado. La secuencia de la expansión de la realidad fuente es la creación por parte de la inteligencia fuente de nuevos campos de vibración, el continuo desarrollo de una entidad jerárquica construida para actuar como la superestructura de la nueva creación, el surgimiento desde la jerarquía de un modelo de existencia dominante, en este caso el modelo de evolución salvador, la introducción del modelo de existencia de la inteligencia fuente, en este caso el modelo de transformación maestría, la entremezcla de estos dos modelos para formar un modelo de síntesis de igualdad con la fuente y finalmente la expansión de la realidad fuente para la inclusión de todas las dimensiones y entidades. Cuando esta secuencia del diseño primordial sea alcanzada, el proceso con todo lo que ha sido aprendido por la inteligencia fuente será reconfigurado y un nuevo elemento del diseño primordial será revelado, que es desconocido en esta etapa incluso para la inteligencia fuente. El tiempo requerido para completar el ciclo completo es indeterminado, pero es razonable esperar que su terminación esté aún tan distante en el tiempo que atribuirle una medida es simplemente un intento débil al estimar lo desconocido. Que no haya error, sin embargo, que el cumplimiento del diseño primordial es de hecho la dirección en que todas las entidades están viajando. Mientras a las entidades de todos los niveles se les ha otorgado libre voluntad
dentro de sus propias realidades, no se les ha dado, como aspecto de la realidad fuente, libre voluntad de elegir su destino final. El origen de las entidades es la inteligencia fuente, y es la inteligencia fuente quien determina tanto destino como origen. Pese a ello, las entidades están provistas de tremendas latitudes de elecciones para impulsarse a sí mismas desde el origen al destino y reemerger en una versión expandida de la realidad fuente con una renovada visión de su identidad. Todas las más altas imaginaciones del instrumento humano son aún inconscientes de la más profunda fundamentación del diseño primordial. Ellos han buscado los alcances superiores del edificio y permanecen inconscientes del diseño de los cimientos. Es aquí, en la misma base de la existencia, que el primer creador está desarrollando con su energía y está retirándose con su igualdad de maestría soberana. Es aquí que la igualdad es reconocida, no en los altivos lugares de verdades relativas alojadas en la jerarquía, sino en la parte más profunda del plan fundacional de los orígenes y destinos de la vida, donde el tiempo se reencuentra a sí mismo con la eternidad. El origen y destino de la existencia es el tono de igualdad en la vida. Escucha este tono, esta frecuencia de vibración y síguela hasta la misma base desde donde todas las cosas se originan y retornan. Esta frecuencia del tono vibración de igualdad es sólo oída con el séptimo sentido por la entidad que está envuelta en un instrumento humano. El séptimo sentido puede ser desarrollado por la cápsula de tiempo y conducirá a ciertas entidades a su más interior o nuclear expresión. La expresión nuclear es lo que activa el séptimo sentido. De esta manera, antes de que uno pueda escuchar el tono vibración de igualdad, debe ganar el acceso a la expresión de su núcleo. Hay codificadas en cada una de las cápsulas de tiempo un sistema de lenguajes que pueden conducir al individuo a su expresión nuclear. Está oculta porque es muy poderosa, y nosotros solo guiaremos a los merecedores a este poder. Considera estas palabras como símbolos solamente. Recuerda que el lenguaje es una herramienta de limitación. El sentimiento es el antídoto contra la limitación que permite al instrumento humano saltar sobre los límites de la mente lógica y testificar de primera mano el poder mudo de energía colectiva individualizada. Siente la verdad que se levanta detrás de los símbolos y palmea dentro de esta energía fuerza que se extiende para ti. Conócela como un tono vibración, una resonancia que te espera a la vuelta de cada esquina en la que tu vida doblará. Es el faro de la vibración fuente reuniéndose en la forma del lenguaje para conducirte a un lugar desde el que puedes experimentar el tono informe de la igualdad. El puenteo de la limitación, el lenguaje primordial de la inteligencia fuente que te otorga la libertad de generar tu más profunda belleza en la expresión de la más elevada verdad. Este canal te sugiere que no creas nada, ni siquiera este canal para no creer, sino para cuestionar, explorar, dudar y descubrir por ti mismo cuál es la verdad. Desde aquí os invito a la reflexión y a que expreséis vuestros comentarios y opiniones. Soy Nahual y os deseo un buen día a todos, amigos.